Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mystic Land Journey, donde vamos a estar viajando, creando experiencias y sobre todo conexiones alrededor del mundo. Hoy nos encontramos acá en Costa Rica, nuevamente, un país que nos gusta bastante y que nos trae muy buenas experiencias siempre para vivir. Y quiero arrancar con una pregunta, ¿qué nos trae acá a Costa Rica? Bueno, esta vez nos trae algo muy interesante, algo muy interno. Digo que viajar por el mundo siempre trae buenas emociones y buenas experiencias, pero a veces tenemos que viajar ese mundo interno, todas estas cosas que tenemos adentro, eh, que, que son parte de nosotros, o sea, son parte de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Entonces, esta vez vinimos a una certificación de PNL aquí en San José y pues ha sido algo muy edificante, algo muy interesante estos par de días que estuvimos aquí. Entonces, pues vamos a compartir algo de eso con ustedes. Bueno, Roma sí le tocó venir, nosotros somos de Costa Rica, entonces estamos No me tocó, no me tocó. Vine porque quise. lo obligamos. Y nosotros somos de acá, entonces siempre muy contentos de ser puente de oportunidades y de poder participar de un espacio en, como dice Roma, nos permite conocernos, ir más allá del tener, que es lo que a veces las personas andan en búsqueda cuando andan en ese camino interno, que en realidad es ir en búsqueda del ser, que lo mencionábamos en la sesión de PNL. Y cuando vamos hacia adentro, en esa búsqueda interna, es donde empezamos a conectar con las emociones, en cómo nos involucramos en nuestro desarrollo personal, el crecimiento interno. Y es que somos partidarios de ir en busca siempre de una mejora continua del desarrollo personal y cómo por medio de herramientas y habilidades podemos compartirla con las demás personas en sus caminos. Y Mystic Lands es un gran medio para poder invertir en nuestra educación y posterior podérsela también transmitir esos conocimientos y sabiduría en las personas en cada uno de sus procesos. Increíble, sí. Bueno, como mencionaba José, nosotros somos de acá, de Costa Rica, estamos en la casa, pero nunca deja de ser interesante pues salir, exponerse. Ahorita estamos en San José, nosotros somos de San Carlos, otro lugar bastante hermoso, con otra perspectiva totalmente distinta a la de acá, pero el enfoque es ese, no siempre es solo viajar por viajar, sino viajar para descubrirte, para encontrar algo nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hoy estamos en San José, Costa Rica, aprendiendo, creciendo, conectando con personas y queríamos darle un enfoque sobre eso, sobre lo que aprendimos. Nada más bonito que uno poder compartir valor con las demás personas y creo que este fin de semana aprendimos y nos llevamos bastantes herramientas muy valiosas para la vida en general que podemos ir conectando con cada viaje. De hecho, estamos próximos a partir a un nuevo viaje, entonces también me gustaría que comentemos un poco de ir conectando un poco todo esto con lo que se viene. Pero bueno, ¿qué es lo que más se llevan de este fin de semana ustedes? Bueno, yo voy a ser muy sincero. Yo he llevado la certificación, pero llevarlo desde otro nivel de conciencia, 3 años después de llevar ciertos procesos, es interesante ver cómo el ser humano nunca deja de aprender, porque literal fui con una mentalidad y el vaso totalmente vacío de poder recibir la información y ver qué más cosas podía integrar. Cuando me di cuenta, bueno, la, las sesiones me revolcaron por completo cuando vos realmente te involucras en tus emociones, inclusive en recibir preguntas incómodas que te llevan a, a buscar respuestas también un poco incómodas. Es interesante por el hecho de que es bien transformador, inclusive el observar, por ejemplo, hay veces donde estamos en una situación y estamos en un cuarto en el cual apagamos la luz y llevamos tiempo sin meternos en ese cuarto, que es el cuarto de las emociones, y un día llegamos y alguien nos ayuda a prender la luz y nos encontramos cuenta y hay un desorden que tan siquiera sabemos a veces por qué nos sentimos mal o inclusive por qué no nos sentimos bien. Y es ahí en donde el cuestionarnos, el cómo accedemos a esas emociones, prendemos la luz o alguien nos ayuda por medio de preguntas y empezamos a ordenar un cuarto que por mucho tiempo lleva teniendo cosas desordenadas. Entonces empezamos a ordenar paso por paso todos esos traumas, esas creencias que venimos cargando del pasado y PNL nos permite eso, nos permite encontrar un medio para ir hacia adentro, hacernos las preguntas correctas e ir ordenando el desorden mental, de emociones, de sentimientos que hemos cargado. Y más allá de ordenarlo, también es simplemente observarlos y ser conscientes que llevan tiempo ahí y necesitan llevar cierto orden para tener una mejor calidad de vida, porque claramente está totalmente ligado el tema de las emociones a lo que manifestamos en nuestra vida. O sea, la mente
somatiza el cuerpo y cuando están alineados es bonito saber que estamos conectados con el poder que tenemos de controlar nuestra vida y controlar nuestra realidad por medio de los estados a los que accedemos. Bueno, yo no sabía antes de venir a este evento, esta fue la primera vez que yo hago algo como esto. Y fue interesante porque yo no sabía que estaba durmiendo en la sala hace rato, yo ni sabía que tenía cuarto. O sea, mi cuarto estaba lleno de desorden, de cosas, y intentaba abrir la puerta y del montón de cosas que tenía ni siquiera la podía abrir. Entonces fue muy interesante, o sea, en esa analogía del cuarto, ver, o sea, todas las cosas que uno carga, que uno mantiene, las programaciones, las cosas que uno se dice. Y digo que una de las cosas que más me llevo yo de este fin de semana es lo duro que uno se maltrata. O sea, yo digo que si alguien le hablara a uno como uno se habla a uno, lo mandaría a la... Sí. Entonces, es interesante porque el que más se juzga y el que más se maltrata es uno. Y uno empieza a darse cuenta de todos esos patrones, todas esas cosas. Y en realidad son cosas que en algún momento tú dijiste, esto soy o esto me identifica. Y este fin de semana me ayudó mucho eso, el saber de que uno no es lo que ha vivido, uno no es lo que le ha pasado, uno es independiente de todo eso y puede uno empezar a separar esas cosas. Y eso creo que fue el más bonito, el poder buscar esa separación de lo que son las emociones, de lo que has vivido, de lo que eres y lo que puedes empezar a crear y transformar de ahí en adelante. Entonces, para mí, eso fue un abreojos muy interesante. O sea, al comienzo yo dije, bueno, pues eso va a ser progresivo y vamos a ir aprendiendo poquito a poquito y uno poniéndose así más Saiyajin, pero eso fue desde de 1 a 200, entonces ya uno empieza y dice, wow, o sea, no sabía, a mí por lo menos el ejercicio de los ojos me volvió loco. El de poder saber cómo tu cerebro funciona y en realidad ahora era automático, o sea, el cerebro hacía la hora de que uno le preguntaba y si pensaba o creaba o recordaba, los ojos se movían para ese lado. Entonces, para mí eso fue una herramienta interesante también, porque uno también puede utilizar eso para sacar volados, pero pues para mí, sí, eso es un superpoder interesante, pero eso fue, para mí fue que en realidad pensé que iba a ser algo más progresivo, pero en realidad fue algo bien inmersivo y bien interno, bien personal. Ahí lo que uno tiene que es la vulnerabilidad, diría yo. Para mí eso fue uno de los pasos que el poder abrir un poco más con una persona que uno ni conoce, porque los acabas de conocer, y soltar esas cargas fue algo muy interesante. Entonces para mí eso es lo que yo creo que más me llevo de este fin de semana. Yo venía con un enfoque muy claro que era mejorar mi comunicación, definitivamente. Es algo que le quiero trabajar todavía mucho más. Sabía que la PNL podía impactar de manera positiva, pero como dice Roma, no esperaba tanto. Fue una bomba de todo, principalmente de herramientas prácticas que podemos llevarnos para aplicar en nuestro día a día y ver cómo pequeñas acciones, pequeñas decisiones, pequeños hábitos conformados y sumados pueden hacer cambios muy, muy importantes en nuestra vida, porque como lo veíamos, lo más importante siempre es cambiar ese concepto negativo que tenemos de nosotros mismos o incluso de nuestra niñez. ¿Cuántos no hemos pasado por cosas incómodas en nuestra niñez? Es parte de la vida es entrópica, siempre tiende al caos, fue algo que aprendí y me quedó muy claro en ingeniería. Entonces las emociones son nuestro canal de interpretación del mundo, no es más, no son ni buenas ni malas como lo aprendimos este fin de semana, simplemente son y están ahí para algo. Entender eso me cambió muchísimo, me aportó muchísimo. Y fue algo que me llevo mucho de este fin de semana. El saber que tengo el control, que tengo la responsabilidad y que también tengo las herramientas, que es algo que a veces cuesta. Entonces, eso es lo que me llevo de este fin de semana. Conocimiento, aprendizaje y herramientas para aplicar en mi vida. Y era parte también de lo que queríamos compartirles hoy acá. Yo les quiero hacer una pregunta y es que aclarando también el concepto de creencia que ya lo hemos mencionado varias veces, una creencia es un pensamiento validado y muchas veces validamos esos pensamientos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces en el pasado nos han impuesto creencias de las cuales quizás cuando yo era niño no tenía la posibilidad de elegir si quería integrar o no una creencia. Qué sé yo, en el ambiente en el que crecí, las amistades del colegio, la escuela,
el ambiente familiar, inclusive a veces, no sé, un tema de religión, un tema de sociedad, de comunidad en el pueblo en el que creciste, viene cargado de un montón de creencias que muchas veces no nos son útiles. Entonces, el hacer conciencia de cuáles nos son útiles y cuáles no, empezamos a tomar el control de nuestra realidad y nuestra vida, porque a veces tenemos un cucarachero en nuestra cabeza que nos limita. Literal, una creencia limitante es algo que nos impide avanzar en nuestro camino de alcanzar metas, sueños, objetivos. Entonces, qué importante es hacer conciencia primero que todo de qué creencias elijo integrar, cuáles ya tengo, porque cuando es conciencia, así, ok, de aquí en adelante ya está, ese pensamiento no me es útil. Entonces, qué importante el ser consciente de las creencias y una de esas es, por ejemplo, los hombres, a veces nos cuesta ser vulnerable. A veces se les hace un poquito más sencillo a las chicas, quizás por el entorno, entre ellas se comunica mejor, pero a veces ser vulnerable con un amigo así es bien complicado. Entonces, algo que a mí me pegó mucho, inclusive en esta sesión, a pesar de que ya sabía de PNL, fue el toparme con preguntas que me hicieron abrirme y me sentí incómodo, empecé a sudar y que les quería hacer una pregunta con respecto a eso. Para ustedes, qué tan difícil o cómo les ha ido en sus vidas el poder ser vulnerables, y para ustedes, qué es la vulnerabilidad y qué les ha permitido acceder cuando son personas vulnerables? Wow, profunda esa pregunta. Bueno, yo siempre he tenido un concepto bien difícil de la vulnerabilidad porque usualmente yo soy el que resuelvo. O sea, yo soy el go-to. Me buscan para buscar, para las soluciones. Entonces, para mí a veces es muy complejo poder abrirme un poco más. Entonces, para mí fue difícil, lo crea, porque entonces uno empieza a ese momento incómodo, porque más que todo fue eso, o sea, el saber que esa incomodidad es un tramo que uno tiene que pasar, pero cuando ya finalmente pasas ese tramo, es como cuando finalmente rompes esa barrera y te das cuenta que es más bonito en este lado, o sea, estabas encerrado en ese concepto y ahora puedes soltar un poco más. La cultura tiene mucho que ver, porque digamos a nosotros, no llore. No, yo Entonces como que no muestro sus sí, emociones. sí, no, entonces uno como que siempre los guarda, siempre se está protegiendo. Y pues es ese proceso. Para mí, yo creo que la vulnerabilidad es el poder mostrar la parte real de lo que tú eres. De lo que tienes y que no, o sea, por pena, por miedos, por cosas, no a mucha gente le muestras, pero que es tú. Y es parte de ti, y que, o sea, como dicen, el que quiere perro quiere las pulgas. Entonces, pues si lo quieren a uno, tienen que conocerlo como es, con todos sus beneficios y desventajas, debilidades. Entonces, para mí eso es la parte vulnerable, el poder soltar, mostrar quién realmente eres. Interesante, interesante. Bueno, es un tema complejo, sí, una pregunta interesante y más creo que para uno como hombre también, porque solemos reprimirnos un poco más el tema de las emociones. En cuanto al tema de estructura mental y todo comparado con las mujeres es bastante distinto. Entonces es interesante ver cómo nos cuesta muchas veces vulnerabilizarnos. Yo soy una persona que suelo siempre tirarme todo para mí mismo, creer que siempre puedo yo solo, pero a veces hace falta detenerse, dejar el ego un poco de lado y darse cuenta de que sí podemos con todo, pero no solos. Entonces es interesante porque contar con ese apoyo, con esas personas con las cuales uno puede liberarse y al menos yo en lo personal no lo hago con todo el mundo, pero sí tengo mis personas de confianza con las cuales puedo externalizar eso que siento, porque si no lo externalizo lo estoy reprimiendo, lo estoy guardando adentro y muchas veces ese tipo de cosas son las que van desencadenando en problemas mayores, problemas emocionales, terminan muchas veces hasta incluso en enfermedades de salud, que para mí lo más importante que podemos tener como seres humanos es la salud. ¿Qué podemos hacer si no tenemos salud? Prácticamente nada, podemos tener lo que sea, pero si no tenemos salud es muy complejo el resto de complementos. Entonces, entender eso, que el gestionar las emociones es muy importante para nosotros física, mental, emocionalmente, y
teniendo claro eso, pues creo que todos queremos tener una vida digna, una vida plena, vivir felices, contentos, pero muchas veces uno es el que se cierra a no querer tener eso. Entonces el hecho de poder vulnerabilizarnos creo que nos abre esa puerta para soltarnos, liberarnos y vivir sin todo ese peso que muchas veces andamos en la espalda y que no hace falta cargarlo. Entonces para mí eso es vulnerabilizar, tener un círculo de personas íntimas con las cuales podamos compartir, con las cuales podamos interiorizar y externalizar todas esas cosas que muchas veces andamos por ahí cargando. Y es que el aprender a gestionar nuestras emociones nos puede salvar la vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de las personas a las que les podemos entregar este tipo de conocimientos. A mí me salvó la vida y el ser consciente de eso me hizo darme cuenta de lo importante que es ser vulnerable. Porque para mí la vulnerabilidad es aprender a quitarme los filtros que a veces me pongo con las demás personas. ¿Qué es lo que pasa cuando llevo años de años simplemente poniéndome una máscara, aparentando ser algo que realmente no soy? Llego al día en que ya ni tan siquiera sé quién soy, porque llevo tanto tiempo encajando en la sociedad, imitando, intentando aparentar algo que no soy, que realmente en el camino perdí mi esencia. Entonces, el ir al pasado y quitar todas esas creencias, porque por ejemplo, una creencia es limitante: los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones, eso es de mujeres, no, o sea, es ahí ser conscientes, definitivamente esa creencia no me es útil, y cuando yo reconozco que el ser vulnerable me permite ir hacia adentro y conocerme, voy quitando como todas esas capas y realmente me voy dando cuenta de quién soy yo. Y cuando sé gestionar de una mejor manera mis emociones, es increíble el antes y el después que marcan nuestras vidas, porque realmente nos damos cuenta que tenemos el control de nuestra vida y nuestra realidad. Porque muchas veces, y bueno, eso pueden buscarlo en internet, la mente enferma al cuerpo. Un pensamiento causa un sentimiento causa una acción causa un resultado. Entonces, cuando vamos a la raíz y empezamos a cambiar esas raíces que son los pensamientos, empezamos a cambiar nuestra realidad. Entonces, por eso en Mystic Lands también nos encanta todo el tema de la meditación, la yoga, respiración consciente, porque son pequeñas prácticas que nos llevan a calmar la mente y ser consciente de esos pensamientos, que son la base de lo que puede construir nuestro futuro y nuestra realidad. Entonces, para nosotros considero que es un honor poder responsabilizarnos por nuestra realidad al incorporar herramientas, conocimientos como la PNL, que nos permite también en el camino podérselas transmitir y servir de puente para que más personas también puedan crecer y ser conscientes de que tienen el control de su realidad. Porque muchas veces, por todas las enfermedades mentales y lo que vemos hoy en día, ahora y lo avanzado que está la tecnología, es increíble ver cómo hay tantas enfermedades mentales. E inclusive nosotros recién venimos de tener personas cercanas que han pasado por temas complicados y hasta suicidarse. Entonces, qué importante es tener estas herramientas, porque tenemos la capacidad de poder ayudar a las demás personas, y simplemente con el hecho de externalizar lo que somos, lo que sentimos, a veces ni tan siquiera tenemos que contar mucho, pero simplemente el ser vulnerables permite quitar todas esas capas y ni tan siquiera necesitamos lo que la otra persona nos va a decir. Lo único que necesitamos era nosotros soltar. Porque muchas veces también andamos escuchando consejos de personas que realmente no nos aportan, pero no nos enfoquemos en lo que las otras personas nos van a decir de lo que nosotros estamos expresando. Enfoquémonos en poder expresar y simplemente sacar lo que tenemos adentro. Ya cuando lo sacamos nos damos cuenta de que simplemente todo era cuestión de ordenar, de tener claridad, y aunque no nos guste lo que sacamos, por lo menos tenemos la capacidad de ser conscientes de lo que estamos sacando y poder cambiarlo. Entonces, para mí la vulnerabilidad, a pesar de que en esta sesión fui consciente de que según yo se me hacía sencillo ser vulnerable, no, en realidad sigo teniendo muchas cosas que trabajar, y me llevé eso, el hecho de que tengo muchas cosas que trabajar, a pesar de que a veces uno dice que sabe cosas. Yo considero que entre más uno sabe, se da cuenta que menos sabe, y qué bonito es eso, es también ser consciente de que tenemos también valor que aportar a las personas, y lo poco que sabemos, poderlo transmitir. Yo en esa línea que hablas me parece muy interesante, porque una de las primeras cosas que empezamos a trabajar era el concepto de, digamos, sí, vamos a trabajar en nosotros, pero si en realidad vamos a compartir esas herramientas con alguien, tenemos que aprender a escuchar. Y lo difícil que es, o sea, me di cuenta yo en el mismo ejercicio de que yo estaba, o sea, como que si fuera ¿cuándo es mi turno para hablar? O sea, y es como que el empezar uno a entender de que, bueno, a veces lo que esa persona necesita no es un consejo, no es una juzga, no quieren que le resuelvas el problema.
En realidad solo quiero una persona que acepte la información para que la otra persona la pueda soltar. Entonces, es aprender a ser esa otra persona también, de poder ser ese puente de liberación para muchas personas que no están buscando nada de ti, sino solo una escucha. Entonces, eso me pareció muy poderoso a mí. Y también, pues, mucha reflexión interna, porque uno siempre está como que uno escucha para responder. Y ese es un problema gigante, porque yo creo que todos en este momento queremos ser escuchados, y si todos estamos hablando, pues nadie escucha. Entonces, pues, para mí ese fue un punto muy importante de poder ser ese puente. Y por eso para nosotros digo que en Masterclass ha sido un proyecto tan bonito, porque la idea que nosotros tenemos es poder impartir y compartir ese mismo concepto de las personas, de esa liberación que todos estamos buscando. Todos estamos, como decía Leo, como decía José, todos tenemos cosas que cargamos, que arrastramos en nuestra vida, y faltan espacios, faltan lugares para poder uno llegar, sentarse y poder decir, bueno, aquí no me juzgan, me siento seguro. Aquí soy libre, puedo ser vulnerable, voy a pasarla rico, voy a disfrutar, pero a la misma vez también voy a poder tener un momento para mí, para poder crecer en esas áreas que hacen falta. Entonces, escuchen, muchachos, por favor. En definitiva, y el concepto de todo esto siempre ha sido más que un viaje externo de conocer países, conocer culturas, es terminar conociéndose a uno mismo. Ese es el enfoque que hemos tenido como Mystic Lands, que nos ha llevado a conectar, que nos ha llevado a crear. Entonces, hoy conecto mucho, y bueno, estos días conecté mucho en la experiencia de PNL con eso, con seguirme conociendo, seguirme expandiendo y seguir viajando mientras seguimos aplicando todas estas herramientas que es lo más bonito. Bueno, yo quiero ir cerrando con una de las preposiciones que aprendimos, que de hecho, si quieres, en un siguiente capítulo les compartimos un poquito más a detalle, pero hay una que me marcó tanto en la primera certificación como en esta, que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Y es que, siendo consciente de las creencias, lo importante que son las emociones y todo eso, también tengo la posibilidad de poder resignificar mi pasado, porque muchas veces nos contamos una historia desde la víctima de lo que me pasó en mi pasado, porque me pasó esto, ahora soy así. Entonces justificamos nuestro futuro por lo que hemos vivido en nuestro pasado. Entonces, cuando yo cambio la historia que me cuento de mi infancia, tengo la posibilidad de cambiar mi futuro. Entonces, ir al pasado para sanar y volver al presente para construir un mejor futuro, considero que es un pilar muy fundamental para mejorar como persona. Y qué bonito tener ese trabajo interno para luego salir a descubrir el mundo, porque cuando salimos a descubrir el mundo, primero desde la empatía y de la comprensión de que todas las personas somos distintas, que todas las personas tenemos una historia distinta, vamos a ver otras realidades. Y lo que hablamos en uno de los primeros episodios, cuando viajamos, cuando salimos, nuestra mente se expande por ver esas otras culturas, otras realidades. Entonces, desde la empatía, desde el amor, desde la comprensión, nos damos cuenta que hay otras personas que también tienen sus creencias y las aceptamos. Y por qué no, también ayudarlos a trabajar si son creencias que no les son útiles. Entonces me quedo con esa frase y con la posibilidad de poder seguir siendo puente por medio de Mystic Lands, para que las personas puedan conocer su mundo interno mientras andan conociendo las bellezas externas. Y bueno, siguiendo esa línea, lo que comenta José, hay un ejercicio práctico que quiero aplicar y que ustedes se lleven también para sus días en general, que se lleven algo útil, práctico, que puedan utilizar desde ya. Y quiero que se imaginen un perro blanco que está ladrando muy duro. Ese perro está ladrando muy duro. Imagínense en el lugar donde está ladrando ese perro, cómo es ese perro, el tamaño, el color blanco, las características del perro, dónde están, si están ustedes con el perro. Ahora me gustaría que pausen el podcast, que pausen el video y nos comenten qué perro blanco vieron ustedes. ¿Cómo fue esa escena que ustedes imaginaron y que tuvieron en su mente? Y ahora sí, les vamos a contar cada uno qué perro blanco nos imaginamos. En mi caso, fue un chihuahua blanco. Posiblemente todos tenemos un perro blanco muy diferente, todos creamos una película muy diferente, y el mensaje es ese: todos creamos una película muy diferente. El mensaje que yo transmito
no siempre es el que va a recibir la otra persona con detalle. Entonces entender esas diferencias entre lo que pensamos, lo que decimos y cómo lo recibe también la otra persona es algo muy importante. Porque quizás yo pensé en un chihuahua blanco, quizás ustedes pensaron un Rottweiler. Yo tenía una Akira, una Akira. grams así, blanco, peludo. Exacto, todos tenemos un perro diferente en nuestra mente, entonces entender eso, empatizar con las demás personas, porque muchas veces decimos, ¿por qué el otro no me entiende? ¿Por qué el otro no me comprende? Y es por eso, porque en su mente está imaginando, está creando otro perro diferente al de nosotros y no tiene por qué ser igual, eso es lo bonito de la vida, que es diferente. Yo les quiero contar mi perro. Y lo importante que es estar presente y con una escucha activa y profunda. Porque mi perro ni tan siquiera fue blanco, mi perro fue negro. Yo imaginé a Rocky, que era un perro que yo tenía hace unos años, entonces mientras estaba hablando, seguro se me fue el blanco y imagínense, o sea, yo escuché, yo vi un perro negro, entonces qué importante el preguntar y también el cerciorar con la persona realmente si me está escuchando y qué está entendiendo de lo que, de lo que yo le estoy diciendo y aclarar muchas veces, porque a veces nos confundimos y caemos en problemas con las demás personas por eso, porque no hay una muy buena comunicación. Entonces es un buen ejercicio que realmente quiero que se lleven en casa y interioricen el cómo nosotros somos responsables de nuestra comunicación y también de asegurarnos que las personas están teniendo ese feedback y recibiendo el mensaje de la manera correcta. Bueno, aquí ya entonces para cerrar, yo diría que ahí les regalamos un par de herramientas, van a venir muchísimas más, les aseguramos, porque ese proceso de viaje es continuo y por eso seguimos viajando. Entonces, los invitamos a que sigan viajando con nosotros, sigan descubriendo afuera el mundo externo y bastante de ese mundo interno que tienen ahí, que estoy seguro que tienen muchísimas cosas por descubrir. Entonces, nos vemos, hasta la próxima, un abrazo para todos. Bendiciones.